Vamos a proceder al análisis sintáctico. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Aquella que creamos que mejor podamos analizar, que tengamos menos dudas y podamos obtener mayor éxito, es decir, la mayor puntuación. Vamos a coger la de viajar suspendidos. Viajar suspendidos en el aire produce una percepción del riesgo que no tenemos al ras del suelo. En primer lugar, vamos a ver los verbos conjugados. Produce y tenemos. Eso nos quiere decir que es una oración compleja formada por una proposición subordinada. Buscamos la frontera, el nexo de unión y encontramos un que tenemos que ver si es un pronombre relativo o una conjunción. Se puede sustituir por el cual, produce una percepción del riesgo, el cual no tenemos, tiene antecedente que riesgo. Se deduce que es una subordinada adjetiva de complemento del nombre. El siguiente paso es buscar formas no personales del verbo, infinitivos, gerundios y participios. Y encontramos viajar y encontramos suspendidos, el verbo suspender. Participio pasivo, el verbo suspender. En primer lugar, viajar, vemos que es un infinitivo y lo primero que podemos pensar es que estamos ante un tipo determinado de subordinadas sustantivas con núcleos verbales en infinitivo, que es una de las formas de las 4 que se pueden incluir subordinadas sustantivas. Recuerdo, 1. Subordinadas sustantivas con que en este caso podría equivaler, podríamos sustituirla esta por una de ellas, que viajemos suspendidos en el aire, produce una percepción del riesgo que no tenemos. Segundo tipo, segunda forma, interrogativas indirectas. Tercera forma, subordinadas adjetivas sustantivadas. Y otra forma sería estas, que serían las de infinitivo. Vemos que luego producir necesitamos un sujeto, algo produce algo, esto produce la percepción, es decir, necesitamos un sujeto para producir, por lo tanto esta sería la subordinada sustantiva de sujeto, viajar suspendidas en el aire. Con lo cual ya sabemos que todo lo demás es el predicado verbal. Nos queda por ver la de suspendidos en el aire, los participios. ¿Qué función tienen los participios? Una de dos, o va con el verbo haber y forma parte del verbo compuesto, ha suspendido, pretérito perfecto compuesto, había suspendido, pretérito pluscuamperfecto, habría suspendido, condicional compuesto, que no es el caso. O que forma parte de una perífrasis verbal, que tampoco es el caso porque viajar tiene significado pleno. O bien que forme parte núcleo verbal de subordinadas adjetivas en construcciones de participios concertados, que van adjuntas insertadas dentro de otra oración, como es este el caso, o bien construcciones absolutas de participio, que son subordinadas abreviables. Aquí tenemos que es una construcción de participio en función de complemento predicativo. Por ejemplo, hagamos una reducción. Dice, nosotros viajamos muy cómodos. Nosotras viajamos muy cómodas. Vemos que concierta con el sujeto en género y número, que es una cualidad o estado del sujeto con verbo predicativo, que es la función correspondiente a complemento predicativo. Por lo tanto, suspendidos en el aire sería una subordinada adjetiva de complemento predicativo. Vamos a empezar analizando la subordinada de sujeto. Vamos a poner el núcleo verbal aquí al nivel de la subordinada. Bien. El sujeto es viajar. El sujeto de viajar suspendidos en el aire es, pues nosotros, porque lo tenemos aquí, produce una percepción del riesgo que no tenemos. Nosotros viajamos, de hecho, suspendidos, van masculino plural, pues en principio concertaría con nosotros viajamos suspendidos en el aire, aunque también cabría la posibilidad de interpretarla como una impersonal, que se viaje. Pero bien, como suspendidos está en masculino plural, vamos a considerar que el sujeto es el mismo que aparece en el resto de la oración.
nosotros. El predicado verbal sería todo lo demás. Viajar suspendidos en el aire. El núcleo va a viajar y esto el complemento predicativo. Analizamos el complemento predicativo, el sujeto sigue siendo nosotros. El predicado verbal de esa subordinada sería suspendidos en el aire. El núcleo verbal sería suspendidos y en el aire sería un síntoma preposicional, pues complemento circunstancial del lugar, donde en tenemos el enlace y el aire el sintagma nominal sujeto. Digo, el sintagma nominal término. Titoto, sintagma nominal término. El determinante artículo y aire el núcleo. Vamos a igualar este aquí al, a ver si me deja. No me deja. A ver. Ahora sí, ahí lo tengo. Ya me ha dejado. Igualar el núcleo y el circunstancia del lugar. Bien, el núcleo verbal es produce y una percepción del riesgo que no tenemos a ras del suelo. Hemos dicho que es el complemento directo, puesto que se trata de un verbo transitivo. Y lo que produce algo, lo produce. Sintagma nominal, complemento directo. Una percepción del riesgo que no tenemos. Vamos a bajar el núcleo al nivel de su complemento directo. Y ahora tenemos una que es el determinante artículo, percepción que es el núcleo, y del riesgo que no tenemos es un sintagma preposicional complemento del nombre. Vamos a poner esto más adentro para poder poner el SP complemento del nombre de percepción, que sería este, que está formado por un enlace, que en este caso es un enlace más un artículo, lo que se llaman artículos contractus, del y al, de más el y a más el. He puesto locución, no, es un... ¿No lo tengo? No. Bueno, pues los añadimos. Vamos a añadir enlace. Vamos a poner det, no se ve porque eso lo tengo que corregir para que cuando es transparente el fondo y la letra negra, que ahí se vea lo que se escribe. Es una corrección que tengo que hacer en la aplicación. Determinante más artículo. Artículo contracto. Vale, le añadimos. Y núcleo, pues que es riesgo. Y ahora que no tenemos de a ras del suelo, sería la subordinada adjetiva complemento del nombre. Bien, el sujeto de la subordinada es nosotros. El predicado verbal es que no tenemos a ras del suelo. El que es, como hemos dicho, es el complemento directo del verbo tener. Es un verbo transitivo, el que tiene algo. No lo tenemos. No tenemos el riesgo, cuyo núcleo es el pronombre relativo que. Vamos a poner esto al mismo nivel, si me deja, claro, porque hay mucha recursividad. Ahí, no sé si voy a poder. Ahí, sí, ya me ha dejado. Ahí hay que ir poquito a poco descubriendo las cajas. Vale. No es un adverbio de negación. Podemos ponerlo como en algunas gramáticas complemento circunstancial de negación, y en otros casos hablan de pues modificador oracional de negación, es decir, que no pertenece ni al sujeto ni al predicado, sino que modifica a toda la oración, a la modalidad enunciativa negativa. Vamos a poner así, a gusto del consumidor. Y a ras del suelo, pues que sería un sintagma preposicional circunstancial de lugar, a ras del suelo, que no tenemos allí, en aquel lugar, enlace a, ras del suelo, que sería el sintagma nominal término, ras, que sería el núcleo. Siempre llegamos hasta el fondo
de todos los sintagmas, buscando siempre la máxima puntuación. No nos dejamos nada, actuamos de modo analítico, de modo científico. Del suelo es un sintagma preposicional complemento del nombre, donde del ya hemos dicho que es un enlace más artículo, es un artículo contracto, determinante más artículo. Suelo, el sintagma nominal término, cuyo núcleo es el sustantivo suelo. Y ya con eso habríamos acabado el análisis y ya pasaríamos a la redacción.